Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la librería Argot de Castellón, todo un referente en el mundo de los libros y probablemente el lugar más acogedor para presentar un libro. Y máximo si se trata de un amigo, una amiga, pues entonces todavía más. Estamos aquí para presentar la primera novela de Mari Carmen López Olivares, La hilandera de los canales. Claro, casi todos conocemos aquí a Mari Carmen, pues bueno, aparte de que hay mucha familia y amigos, pero claro, fundamentalmente por su faceta plástica, por su pintura. De hecho veo aquí algunos alumnos. Y lo que sí que es verdad que últimamente pues, Mari Carmen había entrado en el mundo del teatro, la poesía, pero no, novelas son palabras mayores, es decir, una novela ya es una novela. Pero bueno, si ustedes conocen cómo iba Mari Carmen López Olivares, sabrán que esto del vértigo no va con ella, esto de los límites no va con ella, no los conoce y como no los conoce pues se atreve con todo. Así que bueno, lo que tenemos en las manos es un libro muy especial porque es el resultado probablemente de toda una historia de vida, ¿no? No es solamente la historia de Solán, que ahora contaremos un poquito, sino es más allá, ¿no? Todo ese bagaje vital, artístico, cultural de Mari Carmen plasmado en unas páginas. Mira, os cuento un poco la historia. Hace 8 o 9 años cayó en manos de Mari Carmen una novela que a lo mejor ustedes han leído, que es La joven de la perla. Este libro fantástico, por cierto, que bueno, narra la historia de una joven que entra en una casa de un pintor, de Jan Vermeer, de los grandes pintores, redescubierto, por cierto, recientemente, porque al principio era un pintor poco conocido, pero hoy son muchas, ¿no? Incluso los libros que aparecen ilustrados, las portadas con esas imágenes tan ensoñadoras de esas mujeres mirando por la ventana, perdidas, sosteniendo una carta. Pero más allá de la trama que tenía Joven de la Perla, sí que es verdad que Mari Carmen, bueno, empezó a imaginar, ¿no? Cómo sería escribir una historia, ¿no? Una historia donde hay un pintor, una historia ambientada, ¿no? En ese Ámsterdam de esa época, del siglo XVII, un periodo que a Mari Carmen siempre le ha fascinado, pero desde el punto de vista siempre de la plástica. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Como esa pequeña semilla que se queda ahí. Ahora, a cosa de 4 años, empezó a documentarse, pero no con el afán de escribir una novela, sino simplemente por la pura curiosidad de empezar a pensar, bueno, pues cómo se vivía, cómo se trabajaba, qué productos se intercambiaban, cuáles eran los nombres de algunos de la vestimenta, de la indumentaria que llevaban, y poco a poco documentándose, aparece una cantidad ingente de material que podría llegar a ser una novela. Y en ese intervalo también cae en sus manos La casa de las miniaturas, que también es una novela, no sé si la han leído ustedes, que está ambientada también en el siglo XVII. Esta no va de un artista, pero sí tiene que ver con un interior muy misterioso y sobre todo con la ambientación de la época. Entonces Mari Carmen dice, bueno, todos son señales, ¿no? Yo creo que todos son pretextos y excusas, yo creo que ella me lo contó para justificar, pero yo creo que esta novela no nos surgió hace 8 años, yo creo que la soñó hace mucho tiempo. Yo creo que cada vez que ponía una pincelada de un cuadro, soñaba una historia, no a lo mejor que la escribiría, pero sí soñaba una historia. Cuando hemos visto obras de Mari Carmen López Olivares, y yo he tenido la suerte y el placer de estar muchas veces en su taller y de presentarle exposiciones, y ha contado una historia de cada cuadro. Por tanto, esto que me contó puede ser verdad, y en parte es verdad, pero solo el pretexto, solo es la chispa. Y yo sigo creyendo que Mari Carmen es una gran contadora de historias, que lo ha hecho hasta ahora con los cuadros y ahora se lanza, ¿no? Pero lo creo así. De tal manera que ya les digo que hace como 3 años y medio empezó a gestar esta historia, La hilandera de los canales, que acabaría de escribirse aproximadamente a principios de este año. Y bueno, lo llamo, sí, tenemos aquí unos cuantos escritores, que sí que veo alguno, y del mundo editorial por aquí, pues sabrán que luego empieza ese momento más farragoso de búsqueda de editoriales y demás. Tenemos que excusar la asistencia, por cierto, de Olé Libros, de los responsables de esta editorial de Valencia, que por problemas de salud no han podido estar, pero bueno, que le mandan un abrazo muy fuerte a Mari Carmen y saben que está muy protegida, muy acogida por sus amigos. Y bueno, esta editorial finalmente es la que de alguna manera, ¿no?, le da ese empujoncito que necesitaba. En el libro de La casa de las miniaturas
se habla de una historia, pero se habla de una historia en un interior, digamos, siempre todo muy recogido. Entonces, cuando Mari Carmen empezó a pensar en la trama, decidió que tenía que haber viajes. Si ustedes también siguen un poco la trayectoria vital de Mari Carmen, saben que ha estado en Italia realizando un curso de especialización de pintura, que para ella fue un viaje importantísimo, vital, que cambiaría no solo su manera de ver la pintura, sino en parte muchas cosas de su vida, se replanteó muchas cosas de quién era ella. Y ese viaje de Italia, pues de alguna manera está en el libro también, porque el libro, lo leerán ustedes, tiene como dos partes, podríamos decir, una primera ambientada en Ámsterdam y una segunda parte que es un viaje de la protagonista hacia Italia. Os cuento un poquito, la historia tiene que ver con una protagonista que se llama Ciolan, ella es de ascendencia china y es una joven hilandera, como aparece en el título ya del libro, aunque tiene como una especie de personaje que es casi un coprotagonista, que es Josh, el amor de su vida y el pintor. Yo, cuando he estado leyendo el libro, me he dado cuenta de que veo más a Mari Carmen reflejada en Josh que en la propia Ciolan, ¿no? Porque los dos hablan en primera persona. De hecho verán ustedes que el libro está narrado en primera persona y se alternan capítulos de Ciolan con capítulos de Josh, de ella y de él. Y es verdad que ella tiene mucho más protagonismo, ¿no? Ella copa gran parte de la historia. Pero yo veo a Mari Carmen en Josh totalmente, pero totalmente. Luego hay otros personajes secundarios pero muy importantes en la narración. A mí me ha llamado poderosamente la atención el personaje de la señorita Lievens, me ha gustado mucho. Y bueno, y sus diferentes amos, porque no les cuento demasiado, pero Ciolan es una joven que ha ido que la vendieron desde muy pequeñita y entonces ha ido pasando de amo a amo. Es una historia que tiene, por un lado, la capacidad de introducirte en escenarios y además prácticamente desde las primeras líneas en ese escenario del Ámsterdam del siglo XVII, y lo hacen por ese trabajo que yo les decía de hace 4 años de documentación, ¿no? Es decir, por el vocabulario, tiene un léxico que realmente no es el que estamos gastando hoy en día. Realmente las palabras uno tiene que leer la frase y masticarla muy bien, porque realmente son términos que no gastamos ni por la indumentaria, ni por los nombres de los lugares. Es decir, que tiene por un lado una densidad en cuanto al léxico. Los amantes del arte les pasará como a mí, supongo que bueno, que cuando llega a hablar de los capítulos de arte, cuando se hace referencia a autores, desde Caravaggio, que prácticamente aparece al principio, pero tantos y tantos artistas o tantos cuadros, pues uno también disfruta, porque además lo hace a través de la mirada de la pintora, y no digo ni de Ciolan ni de Josh, digo la mirada de Mari Carmen, Es decir, quien analiza el cuadro, aunque lo digan, aunque utilice el pensamiento de estos dos personajes, en realidad estamos viendo a Mari Carmen, porque además ahí se desnuda completamente. Y hablando de desnudarse, hay sexo, pero no un poquito, no, mucho. Y ella me dijo, ¿hay algún capítulo erótico? ¿Alguno? Yo empecé a leerlo y digo, pues no sé. O sea, la pregunta es, ¿en qué capítulo no hay sexo? ¿No? Porque es una novela con una carga de sensualidad y de erotismo brutal, ni siquiera por la propia escena explícita del sexo, sino simplemente por los pensamientos de los protagonistas, por las escenas que podría ser y no llega a ser. O sea, hay una sexualidad latente en cada uno de los capítulos, además de una manera muy evidente, muy explícita. Y no sé, se ha puesto de moda esto de tanto erotismo en las novelas. No sé, luego cuando le toque el turno a Mari Carmen que nos lo explique, pero bueno, la verdad es que tiene una explicación añadida. Sí. Yo iba basculando entre un cuadro y una escena erótica, y era como, madre mía, este libro no tienes que reposarlo, ¿no? La trama es una trama completamente inventada, pero lo interesante es que van apareciendo a lo largo de toda la novela personajes históricos, personajes reales, no solo del mundo del arte, sino también del mundo de la ciencia, del mundo de la política, del mundo de la sociedad del momento. Y eso es importante porque esos datos son reales, y entonces uno va descubriendo, ¿no? Y ahí entonces donde uno se da cuenta del trabajo, ¿no? que hay detrás de esta obra, del gran trabajo de la labor de documentación. Esto es un poco lo que yo me había preparado un poco, ¿no? para hablar del libro a través de las conversaciones con Mari Carmen y de lo que yo he leído, pero déjeme un poco que acabe mi intervención
haciéndolo un poco más a título personal, porque cuando a uno le piden que presente un libro, pues primero a mí yo me pongo muy nerviosa porque siento que es una gran responsabilidad. Ya lo he hecho en otras ocasiones y por suerte yo he escrito libros y he tenido que pedir que alguien me los presentara y entiendo que es una responsabilidad enorme porque escribir un libro les aseguro que es algo muy complicado, muy complejo. Presentarlo ante ustedes, ante el público, es esa sensación que yo decía al principio de vértigo, ¿no? De bueno, gustará, no gustará, claro, mis amigos me dirán que sí, que está muy bien, pero hasta dónde queda la verdad y hasta dónde somos tan buenistas que nos cuesta muchas veces decirle a alguien, ¿no? una crítica, ¿no? Sobre todo si es una crítica positiva para crecer, con lo cual uno nunca sabe en este tipo de trabajo, sobre todo en la primera novela, si te están regalando los oídos o si realmente, ¿no? lo están diciendo de verdad. De que la primera es muy complicada. Yo la verdad es que agradezco a Mari Carmen el que haya contado conmigo para este momento tan especial. Yo espero que ustedes lo lean y lo lean con total sinceridad, porque se lo debemos a Mari Carmen, porque Mari Carmen lo ha escrito con sinceridad. Entonces, yo lo he leído con sinceridad, después en Petit Comité te diré las cosas que me han gustado y las cosas que yo hubiera hecho de otra manera o que se podrían mejorar. Pero háganlo con sinceridad, porque de nada sirve. Me ha gustado mucho, ¿no? Es que esto no sirve de nada. Al final estamos tan acostumbrados a la inmediatez, a darle un clic a me gusta, que nos pensamos que es todo me gusta o no me gusta. Intentemos, ¿no? Intentemos leerlo y sobre todo después intentémoslo. No le mandemos un WhatsApp, vamos a llamar, oye Mari Carmen, me he leído tu novela estas navidades, pues mira, pienso qué tal, vamos a tomar un café y te contaré yo lo que he pensado, porque si después de esta novela viene una segunda novela, os va a necesitar como lectores, va a necesitar vuestra crítica, va a necesitar que le digáis, pues esto sí, esto no, oye, pues a mí me ha encantado esto, pues, todas estas cosas son importantes para un creador, es decir, que no os dé miedo a hacerlo, sobre todo si lo hacéis desde el corazón, lo hacéis con cariño y como lo hace Mari Carmen, ¿no? Con mucho cariño, así que yo lo voy a hacer y os voy a pedir por favor que vosotros lo hagáis cuando lo leáis. Si os parece voy a acabar con una frase que me ha gustado mucho, de Joss, por supuesto, porque ya les he dicho, ¿no? Que a mí el que me cae bien es el pintor, por aquello de la profesión. Hay una frase que, bueno, un pequeño párrafo muy cortito que me ha encantado, que pone palabras de este pintor y dice: vivir en amor es un misterio infinito de la experiencia que llega a la esencia de las religiones. La capacidad del ser humano y de los artistas más aún es amplia, inimaginable a veces. Si además has podido medir lo que vale la vida, ¿por qué te saludó la muerte de alguna manera? Vivir en amor es el mayor generador de luz. Hay muchas perlas como esta en el libro, pero tienen ustedes que descubrirla. Yo les invito a que descubran cada una de estas perlas y si se encuentran alguna piedra tan preciosa, que también se lo digan. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, cuantísima gente, cuantos amigos, familia, y la verdad es que sí que es una responsabilidad presentar esta novela. No podía presentarla a otra persona mejor para mí que Patricia, ella lo sabe, por amiga y por profesional. Los conocimientos que tiene ella de arte son enormes y yo enseguida pensé en ella. Bueno, veo que la has leído. Y bueno, es verdad que esta novela empezó con otro tipo de encargo, donde iba a ir a una colección erótica y aquello se quedó parado porque tenía mucha extensión. Entonces lo dejé un poco al aire, al futuro, a ver si continuaba o no continuaba, pero es que me he dado cuenta que lo menos importante es lo erótico. Entonces, la parte erótica entra dentro del pensamiento, hay muchas reflexiones, meditaciones, realmente es una obra de canto a la vida, una obra a la alegría, a la apertura al mundo, un tributo al arte en mayúsculas. Para mí esto es lo que es la obra, un tributo al arte, un tributo a la ciencia, porque para mí el arte y la ciencia están en la misma moneda. Y realmente lo que sí que he hecho un poquito de menos es haber traído yo un cuadro con tantos que tengo en casa, porque es que en casa tengo muchos cuadros así de esta época del barroco. Entonces, yo no sé por qué no me he traído un cuadro de estos
para poderlo poner. No sé, he estado despistada, la verdad. Hombre, uy, madre de Dios. Pero si tengo aquí a Josh, ¿es Josh? Dios mío. Bueno, déjame que te dé un abrazo. ¿Me has traído el cuadro? Hombre, pero si estabas en Italia pintando palacios. Vale. ¿Y tú? ¿Tú eres Fiona? Sí, han venido mis protagonistas. Dios mío. La señorita Lieberts estuvo en la mente casi a la vez que Fiona. Muy importante también. Bueno, esto sí que es algo increíble. Tú eres Agnès. Hombre. ¿Y tú, Vittorio? Hola, mi amor. Adelante, madre mía, sois los protagonistas. Bueno, pues os voy a pasar la palabra. Me habéis traído el cuadro, qué maravilla. Pues estaba yo pensando que siendo pintora tenía que haber un cuadro aquí. Y veo que es el cuadro de Dino, el de la portada. Bueno, pues le voy a dar la palabra a Josh, que creo que quiere decir algo, ¿no? ¿Quieres decir? Yo soy Josh, he venido acompañado de mi querida Fiona, de la señora Leiden, de Vittorio y de Agnès. Yo nací en Heiden y desde bien pequeño sentí la vocación por la pintura, desde los 12 años. Y soy el novio de Ciolán, que es la persona más buena y más sensible que conozco. Los dos hemos podido fundar nuestro sueño, que es una casa de acogida para los más pobres y necesitados, que se llama La Pequeña Ciolán. Como les dije, desde los 12 años sentí la vocación por la pintura y mi padre me inscribió a un taller de pintura. Más adelante acabé mi formación en Amberes y más tarde, cuando ya fui adolescente y en la juventud, me mudé a Italia, donde allí me hablaron de un estilo nuevo de pintar y acabé mi formación en Roma, donde estoy ahora mismo pintando los techos de la iglesia de Santo Popolo en Roma. Así que ahora les voy a dejar con mi querida Ciolán, que en 2 meses dará luz a nuestro maravilloso hijo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ciolán y tengo 19 años. Nací en China y a los 9 años fui vendida como esclava. Pero el destino quiso que me salvaran, que me diera la libertad Sully, mi amo. Estoy muy agradecida porque gracias a él he podido tener una vida, he cumplido mis sueños, que son casarme con mi amado Josh, fundar La Pequeña Ciolán, que es un hogar para gente sin hogar, y niños que no tienen padres, los acogemos y viven allí como si estuvieran en su casa. Y es lo que siempre habíamos soñado, ¿verdad, cariño? Y nada, ahora vivimos en Ámsterdam y vivimos en la casa de los 3 canales. Soy hilandera, me encanta coser, tengo un negocio de corsés que os invito a que vengáis las mujeres a comprar uno porque son preciosos. Y nada, esperando un hijo y siguiendo con los cuadros de mi amado. Bueno, os paso con mi amiga, la señorita Lieberts, que me ha ayudado mucho en la vida y estoy muy agradecida porque me ha ayudado a crecer. Y he vivido muchas experiencias bonitas con gente que quiero. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caterina Lieberts. Nací en Utrecht y soy hija de Fabricius Lieberts, uno de los fundadores de la banca de Ámsterdam y de la BOC, la Compañía de las Indias Orientales. Tengo 40 años y soy una muy buena amiga de Ciolán. Vivo en el barrio judío de Ámsterdam. Entre los muchos bienes que me legó mi padre, poseo una importante colección de pinturas. Soy una amante del arte y de las causas perdidas. Ayudo a Ciolán y a Josh para que prospere el orfanato y para que dejen de pasar hambre algunas personas.
También trabajo con Ciolan y con mi prima Agnes y Vittorio, su socio veneciano en el negocio textil. Soy Agnes, tengo 38 años y soy prima de la señorita Lievens. Nací en Utrecht, estoy viviendo en Puerto Ercole, en Italia, y tengo un negocio de antigüedades en el centro de Florencia. Me quedé huérfana siendo aún adolescente y unos años después me casé con un hombre rico de la Toscana. Actualmente mantengo relaciones comerciales con Ciolan, con Katy, mi prima, y con Vittorio. La casa donde vivo, en Puerto Ercole, es propiedad del hijo de Leonardo da Vinci y está dedicada a su memoria. Allí yo trabajo como promotora de las artes. Gracias. Hola, soy Vittorio, soy veneciano, me dedico al comercio, pero hace años era caposistiere, policía, jefe de policía de Venecia. Pero ocurrió que los rumores, como ocurre siempre, empezaron a ponerme muy mala fama. Que si era una persona oscura, que si era misterioso, que si era maligno, maléfico. Nada más lejos de la realidad. Pero en aquellos tiempos me jugué la cabeza. Casi la pierdo. Casi pierdo la cabeza porque la perdí por un joven gondolero. Y claro, la oscuridad. Bueno, ahora se ha hecho la luz, pero a mis 60 años sigo viviendo la oscuridad, porque la sociedad no comprende que las personas somos cada una muy diferentes. Bueno, pero hoy en día tengo a mis amigas, Agnes, Ciolan, Katy, y espero continuéis cuando leáis el libro, me encontréis y me conozcáis como soy. Habéis superado a los protagonistas. Madre mía, pues la verdad es que son muy variopintos, cada protagonista va a aportar algo muy diferente en la obra. Yo he disfrutado mucho con Josh por el tema de la pintura, por lo que decía Patri, y especialmente el capítulo donde menciona su vocación es lo más profundo para mí de la obra. Después hay unas cartas que también son muy tiernas y el tema de las cartas siempre me ha gustado mucho en la literatura, y el género epistolar es una preciosidad y uno se sincera mucho, es algo diferente. Vittorio, como él dice, tiene ese sentido del humor y no lo queda de la hoguera porque tenía un primo que era mocenigo de la Inquisición y lo que le dio es una mala reputación a cambio y se libró de la hoguera. Pero claro, perdiste la cabeza por el Gondolieri. Fue río abajo. Por el Brenta, por el río Brenta se fue. Agnes es una dama de la sociedad florentina que tiene muchos negocios en Milán, en la Toscana, me refiero ha traspasado fronteras porque es muy espabilada y bueno, aporta unos matices distintos a su prima Caterina. Caterina está un poquito más cultivada, es más transgresora, pero las dos hacen un binomio perfecto. Ciolan pues es un encanto porque es muy sensible, muy entusiasta, muy noble, está descubriendo muchas cosas en la obra y sobre todo empezando a amar el arte de cómo lo hace Josh.
empieza a ver en el paisaje, en los bodegones, muchas connotaciones de pensamiento y luego se inspira mucho en los libros de la antigüedad que tiene a su disposición y claro, se imagina que es Penélope o Griselda, sí, es un encanto de personaje, pero bueno, es muy profunda. Cioran es una persona muy especial en la obra, es la protagonista junto con Josh y bueno, yo agradezco a Caterina Lievens el apoyo tan grande que le ha dado a Cioran, porque sin ella no habría sido quien es, y luego los otros personajes que vienen de la parte italiana, a mí personalmente me han dado un soplo de aire fresco y he disfrutado muchísimo. Sí que quería hacer una especial mención al manierismo de Amberes, a la importancia de este siglo, o sea, de este momento. En el 1610 pues, se coció muchísimo el inicio del barroco. El barroco holandés pues, va desde el 1585 al 1700, me parece, y si no está también Patri para corregir. Y realmente los grandes maestros de los que luego hemos conocido, como son Rubens y todos los que vinieron detrás en la parte de arriba de Amberes, o sea, de lo que son los Países Bajos, y luego en la parte también italiana de ese momento, pues todos estos pintores manieristas y flamencos que se fusionaron, haciendo grandes escuelas, los romanistas, los unos que se llaman Valdemels, algo así, la escuela de Utrecht también en Roma. Toda esta gente pues fueron los que eclosionaron ahí y dieron lugar al verdadero barroco y es que la historia del arte tanto en Flandes, como se conocía aquella zona, como en Italia, es donde hizo el verdadero parto, hizo un gran parto. Nosotros pues también estamos ahí, un poquito pegaditos a ellos en ese triángulo mágico, y la verdad es que si yo he nombrado a 40 o 50 pintores, no lo sé, pero también he mencionado a navegantes, mi homenaje a Galileo, a Hudson, mi homenaje a muchísima gente que sufrió por esas aguas, y a los cosmógrafos, a todos los que yo menciono, juristas. Es un homenaje múltiple, es como un homenaje coral, y es lo que más he valorado en la obra, el poder hacer ese homenaje, que yo he pasado ya lo mío, y yo digo, bueno, pues poder hacer un homenaje encontrándome bien, pues oye, está la cosa muy bien. Así que no sé qué decir más porque estoy muy emocionada al veros a todos. Muchísimas gracias. Patri, porque me ha acompañado, me ha apoyado, me ha dado que gracias a ella he podido estar relajándome un ratito, que estaba nerviosa. Rafa Lloret, es que me voy a emocionar tanto. Carla, ya es que no me salen ni los nombres, me salen los de los protagonistas, con Pilar y Isabel y Josep. Muchísimas gracias. Sois los protagonistas, lo habéis bordado, y nunca mejor dicho, siendo la hilandera, y estoy súper agradecida y ha sido muy bonito, muy bonito. A ver si podéis disfrutar de la obra. Bueno, ahora Mari Carmen se quedará aquí un ratito por si queréis que os firme algún ejemplar de los honores. Por cierto, regalar un libro en Navidad es un regalo estupendo, no sé si lo habéis pensado.
Y está al lado de la caja del centro. ¿Qué tal? Puesto hoy De tiros largos. Es que arriba va a haber mucha gente y yo ya no voy a ver. Sentarme con Te lo llevo mañana, ¿vale? Mañana nos vemos mejor, ¿verdad? Vale, mañana es muy bonito, chica. Me ha encantado. Debemos organizarnos. Ah, vale. ¿Cuál es la mejor idea?
¿Queréis ir a